Buenos días, vamos a explicar un poco en qué consiste la patología del hombro y por qué son tan frecuentes los trastornos de esta articulación. El hombro en realidad es una articulación compuesta de 5 articulaciones. Es aquella articulación del cuerpo con mayor rango de movilidad, permite el movimiento en todos los planos del espacio y eso la hace, sin embargo, la más inestable. Es por ello que la frecuencia en todos los procesos que cursan con inestabilidad, pues es la situación más frecuente en el organismo humano. Las fracturas es una de las patologías frecuentes que se deben casi siempre a traumatismos de alta energía, bien en el mundo deportivo o de los accidentes de tráfico. Las lesiones derivadas de la inestabilidad, es decir, la luxación del hombro. El hombro es una articulación, como hemos dicho, inestable que tiende a salirse y esa salida de la articulación produce unas lesiones que facilitan que este proceso se repita con frecuencia con el paso del tiempo, sobre todo en aquella población joven y deportista. Por otro lado están las lesiones inflamatorias, que son muy frecuentes en gente joven, como las calcificaciones del hombro, que requieren un tratamiento específico, así como las lesiones tendinosas, más frecuentes en personas más mayores por la rotura de los tendones que forman el manguito rotador, unos tendones extremadamente importantes en cuanto a la movilidad del hombro y que cursan más que con pérdida de movilidad, con un alto grado de dolor y limitación del paciente. También podemos contar en este saco de las patologías del hombro las lesiones puramente degenerativas del cartílago articular, que es decir, la artrosis del hombro. Como ocurre en otras articulaciones del cuerpo, el hombro también es susceptible de sufrir un proceso de artrosis que es mejor tolerada que la rodilla o la cadera en cuanto a dolor, pero que sin embargo limitan fácilmente la movilidad. Bien, quizá en los años previos, en las décadas previas, la cirugía abierta convencional era la reina en cuanto al abordaje de la articulación del hombro. Desde la década de los 80 se puso en marcha la cirugía artroscópica, en principio con bastantes problemas, puesto que es una articulación menos accesible que la de la rodilla, que es donde normalmente se venía haciendo las actuaciones artroscópicas. Pero esos son los dos métodos de tratamiento, bien mediante cirugía abierta convencional en algunas patologías y la cirugía artroscópica en otras. Pues desde mi punto de vista las ventajas son muchas. Lo primero que percibe el paciente es que no tiene grandes incisiones. Todo se hace a través de incisiones muy pequeñitas, de unos escasos milímetros. Se introduce una cámara de vídeo y con eso se realiza toda la intervención planificada. Eso significa que reduce la estancia hospitalaria, lo cual también repercute en los costes sanitarios tan importantes en estos días, y los procesos de rehabilitación suelen ser mejor tolerados y además se pueden acortar estos tiempos de recuperación. Desde el punto de vista del profesional, quizá la mayor ventaja sea que la artroscopia permite acceder a todos los lugares y rincones de la articulación que no son visibles con la cirugía abierta convencional. Es decir, con el artroscopio podemos acceder a la parte posterior del hombro, a la superior, a la inferior, a todos aquellos rincones que sería imposible ver con la cirugía normal. En la década de los 90 estuvo verdaderamente discutido, pues porque no se contaban con los materiales adecuados para llevar a cabo las intervenciones con la misma seguridad y resultados que la cirugía abierta convencional. Pero en la actualidad mi respuesta es bastante rotunda. La respuesta es que sí, que la cirugía artroscópica proporciona iguales o superiores resultados en la mayor parte de patologías del hombro. Bueno, cuando hace no muchos años la patología del hombro era una patología francamente olvidada, había otras articulaciones a las que se prestaba mucha atención, como la rodilla o la cadera, y eso ha cambiado. La incidencia de personas que sufren del hombro ha aumentado, sobre todo
por la práctica deportiva y por el aumento de la expectativa de vida de los pacientes. Pero el gran cambio yo creo que se produce porque sabemos diagnosticar mejor. Tanto los medios diagnósticos por imagen como el TAC y la resonancia magnética nos proporcionan un diagnóstico más adecuado de las lesiones que existen en el hombro, así como la artroscopia permite ese diagnóstico lesional intraoperatorio. En la misma intervención se pueden diagnosticar y tratar lesiones que pueden pasar desapercibidas a otras técnicas diagnósticas. Sí, eso es fácilmente demostrable. Hay muchos estudios económicos al respecto de que, si bien necesitan un material específico que encarece el proceso terapéutico, en el global del cómputo del coste de la intervención suele ser menor al acortarse la estancia hospitalaria, los tiempos de recuperación y mejorar la confortabilidad del paciente, lo cual siempre repercute en el gasto sanitario. La curva de aprendizaje en estas técnicas sí es larga. El cirujano tiene que cambiar su mentalidad y aprender a operar desde fuera. Si no ve los instrumentos más que por un monitor de televisión, y eso sí que requiere un aprendizaje. Pero en la actualidad todos los médicos en formación de esta especialidad reciben ese aprendizaje en prácticamente todos los hospitales de España. Lo que antes era una rareza y una excepcionalidad, ahora afortunadamente se ha difundido y es parte normal de la formación de cualquier especialista en traumatología. Tenemos avances permanentes en este campo que nos ayudan a mejorar el tratamiento de nuestros pacientes. Por un lado, la mejora permanente de los implantes que usamos. Nosotros necesitamos unos implantes para poder reparar los tejidos que están lesionados. El gran campo de investigación presente y futura son los tratamientos biológicos. Cada vez más se usan factores de crecimiento y concentrados de células mesenquimales para mejorar la cicatrización y la formación del colágeno de los tejidos reparados. Este es un campo abierto a múltiples investigaciones y con una gran expectativa de futuro. Y por último, siempre se intenta solucionar aquellos casos que no tenían una solución brillante hasta el momento, y van saliendo nuevos dispositivos como los espaciadores articulares en aquellos casos en los que los tendones del manguito rotador no son reparables, el paciente no es candidato a una prótesis, bien por edad o bien por riesgo quirúrgico, y han salido recientemente unos dispositivos que permiten aumentar el espacio, mejorar el dolor y mejorar la movilidad y la función del paciente. Este es el dispositivo más moderno que se ha creado para la patología de los tendones del manguito rotador. Cuando estos tendones son irreparables, no se puede efectuar la reparación. Sí que nos permite colocar un espaciador que evite el ascenso de la cabeza y el choque con el acromio, lo cual produce un dolor y una limitación funcional importante. Esto es un espaciador reabsorbible que se introduce mediante artroscopia en el espacio subacromial de esta manera. Liberamos el dispositivo retirando la cánula portadora. Este dispositivo se nos queda en este espacio subacromial y lo rellenamos de suero fisiológico que nos va a realizar un descenso de la cabeza humeral, un aumento del espacio. Podemos ver cómo se va hinchando, va ocupando el espacio subacromial y va a permitir una mejora inmediata del dolor en el paciente y una mejora también de la función. Realizamos la liberación del mismo simplemente liberándolo de su pestaña. Ahí ya tenemos el dispositivo colocado en el espacio
y nos va a permitir una movilidad del hombro mucho más indolora y funcional.